Buenos días, mi nombre es Vanessa Gil. Les voy a presentar el primer parcial de metodología de la investigación. Nosotros somos el grupo A, equipo D. Me van a acompañar mi compañera Diana Garay y mi compañera Santiago Espitia. Y les voy a presentar pues el mapa sobre o explicar del video de normas APA, sexta edición del 2020. Es una plantilla bien explicada para tesis y trabajos monográficos. Esto es del 25 de diciembre del 2019 y quien lo realizó fue John Muchi Casillo. Entonces, bueno, empezamos como con el formato general. Bueno, antes de esto quiero decirles que las imágenes que van a ver en el mapa son sacadas del mismo video y las ilustraciones pues son sacadas de JetMind. Entonces, bueno, empezando con el formato general, él nos decía que tiene que ser el papel, tamaño carta, el tipo de letra, el Times New Roman de 12 puntos y color automático. El espaciado debe ser un interlineado doble, debe ser un texto alineado a la izquierda sin justificarlo y sin espaciado entre párrafos. Entonces, las márgenes nos decía él que tienen que ser de 2,54 centímetros en todos lados. Em, las sangrías son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo y las líneas no tienen las tablas no tienen líneas separando las celdas. Ahorita más adelante les muestro lo de las tablas. Entonces aquí tenemos como tal pues la gráfica donde nos muestra las márgenes que debería tener la hoja para hacer el trabajo. Como formato general, también nos decía las numeraciones de las páginas, que debe ir al principio de la página, debe ser en el borde superior derecho, no debe ir en la portada. Para que no vaya en la portada, se debe separar por secciones para que la numeración empiece desde la página siguiente o desde donde elijamos. Más adelante les voy a hablar de qué son los opcionales y cuál es como tal el cuerpo de trabajo, pero pues los opcionales van con números romanos y el cuerpo de trabajo debe ir con números arábigos. Bueno, a continuación nos hablaba de los títulos, que los títulos llevan cierta jerarquía. Entonces, como tal, nos decía que el nivel 1, el encabezado debe ir centrado, debe ir en negrita, su tipografía debe ser la Times New Roman de 12, su color debe ser automático, el interlineado debe ser doble y debe ser sin espaciado. En el nivel 2, el encabezado ya no va al centro, sino va alineado a la izquierda, debe ir en negrita. La tipografía se mantiene, el interlineado se mantiene y el espaciado se mantiene. En el nivel 3, también debe ir en negrita, la tipografía es igual, debe ir en Times New Roman de 12 puntos, su color debe ser automático, su interlineado también debe ser doble, no debe llevar espaciado. Y aquí tenemos que añadirle una sangría. En la parte de sangría nos vamos a la parte donde dice especial, en primera línea, y la ponemos en 1,27. Para el nivel 4 igual, negrita, aquí se le añade que tiene que ser negrita y cursiva. La tipografía la misma, Times New Roman de 12, el color automático, el interlineado debe ser doble, debe ir sin espaciado. La sangría debe ser sangría especial de primera línea de 1,27 centímetros. En el nivel 5 solamente va con cursiva. La tipografía igual, Times New Roman, de color automático, interlineado no, doble, sin espaciado. Y en la sangría igual, especial, primera línea, 1,27 centímetros. También nos mencionaba o que debíamos utilizar listas multinivel en Word para enumerar los capítulos y subcapítulos automáticamente. Entonces, como tal, él nos mencionaba que en el nivel 1 no se hace nada. En el nivel 2 debemos poner la alineación en 0 centímetros, la sangría en 1,27 y al escribir el número al final debemos ponerle un punto. En el nivel 3 la alineación debe ser de 1,27 centímetros y la sangría debe ser de 2,5 centímetros. En el nivel 4 la alineación debe ser de 1,27 centímetros y la sangría de 2,8 centímetros. Y en el nivel 5 la alineación debe ser de 1,27 centímetros y la sangría de 3,1 centímetros. Bueno, aquí creo que aquí ya seguiría.
Pasaríamos a las tablas y figuras. Entonces, para al momento de colocar una tabla, nos vamos a la sección de estilos para crear un estilo para pues guardarlo cada vez que vayamos a utilizar una tabla. Para crear este estilo debemos tener en cuenta que debemos tener en cuenta que el título debe ser claro y descriptivo, debe ir encima de la tabla, debe estar en cursiva. Cuando uno le va a poner un título a una tabla, aparece algo que se llama rótulo. En el rótulo debemos marcar la opción de tabla y la posición de la selección debe ir arriba. El tamaño debe ser también de 12 puntos. La tipografía se mantiene, perdón, disculpen, debe ser Times New Roman, pero el tamaño debe ser 11 y el color debe ser automático. Em, para el párrafo, digamos que después de poner la tabla y si quiere escribir algo, debe ir alineado a la izquierda, el nivel del esquema debe ser un texto independiente, la sangría debe estar en 1,27 centímetros, el espaciado debe estar en cero y su interlineado debe ser doble. El subrayado de la tabla como tal solamente debe ir el borde superior y el borde inferior. Esto como tal el encabezado y la última fila que vendrá siendo como los resultados o el borde inferior. La tabla debe ir sin colores y debe ir centrada. Entonces al momento de poner una tabla debemos fijarnos de que este pues centrada como tal en el documento. Y la primera columna debe estar alineada al centro y a la izquierda. Debajo de la tabla debe ir una nota. Esta nota debe ser menor o el tamaño de la letra que vayamos a poner en esta nota debe ser menor a lo que se venía trabajando en el texto. Se debe escribir nota, dos puntos. En la palabra nota debe ir en minúscula, debe ir como tal debajo de la tabla. Y si veníamos manejando un tamaño de letra de Times New Roman de 12, podría ser de 10, o él nos aconsejaba que era de 10. Como tal, para poner el índice ya de las tablas, nos vamos a referencias. En referencias nos vamos a insertar tabla de ilustraciones y en la etiqueta del título tenemos que tener en cuenta que diga tabla. Porque también vamos a hacer lo mismo para el caso de las figuras y esto es lo que va a identificar cuál es el índice de cuál, además de que el rótulo nos ayuda a llevar el orden tanto de las tablas como de las figuras. Entonces, en las figuras tenemos el título, en el rótulo también debe ir la figura, la posición debe ir encima de la selección, debe ser breve y conciso, debe estar en cursiva, debe ser claro y descriptivo, debe estar encima pues de la tabla y debe estar también en negrita. La figura, como les mencionaba, al igual que la tabla, debe ir centrada. Para crear el estilo es exactamente lo mismo que para las tablas. Eh, ¿Me fui o que estamos? Pensé que me había ido, perdón. Em, la nota también debe ir debajo de la tabla. Para colocar el índice ya de las figuras, igual nos vamos a referencias, nos vamos a insertar tabla de ilustraciones, pero en la etiqueta del título nos aseguramos de que esté la palabra figura. Y ya por último tenemos la estructura del documento. Entonces debe ir la portada, como tal, él no nos daba un formato o cuál era el paso a paso de una portada, porque él decía que tenía que ver mucho con el formato que se maneja en la institución o el formato que se tenga en la empresa o organización al que se quiere entregar. En la segunda hoja debería ir dedicatoria y agradecimientos, esta podría ser opcional. El índice que es obligatorio, el índice de tablas y el índice de figuras también puede ser opcional. Entonces, los opcionales solamente se presentan o son obligatorios en una monografía o en una tesis. Los opcionales deben ir con números romanos, pero ya como tal el cuerpo del trabajo debe ir en números arábigos. Entonces, pues esa fue mi explicación sobre las normas APA
sexta edición del 2020. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que quieran dar. No, Aneta, muy claro. No, Vanes, todo está claro. Muchas gracias. Perfecto, entonces muchas gracias por su atención. Como les comentaba al principio, mi nombre es Vanessa Gil. Nosotros somos del grupo A, somos el equipo D. Muchas gracias.